En esta presentación vamos a analizar el movimiento plano de cuerpos rígidos. Siempre que se quiera estudiar el movimiento de los elementos mecánicos que componen un mecanismo, es importante saber resolver problemas de cinemática plana de cuerpos rígidos. Los objetivos que perseguimos en este análisis son los siguientes: analizar el movimiento plano de los elementos componentes del mecanismo corredera, biela, manivela. Segundo, saber los pasos para realizar el cálculo de las velocidades y aceleraciones de los diferentes elementos. El movimiento plano de un cuerpo rígido ocurre cuando todas sus partículas se desplazan a lo largo de trayectorias equidistantes de un plano fijo. Hay diferentes tipos de movimiento plano, tres fundamentales: traslación, rotación y movimiento plano general. Vamos a analizar cada uno de ellos. Traslación. Los movimientos de traslación pueden ser rectilíneos o curvilíneos. Traslación rectilínea si las líneas de trayectoria de dos puntos del cuerpo rígido se mantienen paralelas durante el movimiento. Traslación curvilínea si las líneas de trayectoria de dos puntos del cuerpo rígido describen líneas curvas equidistantes durante el movimiento. Segundo, rotación con respecto a un eje fijo. Si todas las partículas que forman el cuerpo rígido experimentan movimiento circular, a excepción de las partículas que forman parte del eje fijo alrededor del cual gira el cuerpo. Y movimiento plano general es cuando un cuerpo rígido experimenta movimiento de rotación en un eje perpendicular al plano de referencia y de manera simultánea experimenta un movimiento de traslación en el plano de referencia. Vamos a analizar un ejemplo de este movimiento. En la figura a la izquierda se observa un mecanismo corredera biela-manivela que se utiliza en los motores de combustión interna para transmitir el movimiento lineal de los pistones a un movimiento circular en el cigüeñal. A la derecha hay un esquema en forma horizontal de este mecanismo, donde se indican las velocidades de los elementos que componen en una posición determinada. Para la posición que está en la figura tenemos señalado VA y VB, las velocidades en los puntos A y B, y omega 2 y omega 3, las velocidades angulares de los elementos 2 y 3, en este caso la biela, la número 3, y la manivela, el número 2. Vamos a analizar cómo se realiza este movimiento. Aquí en esta figura ven cómo se están desplazando los diferentes elementos. Se puede observar que el elemento color café, en este caso, es la corredera. En el sistema que estamos analizando corresponde al pistón. El elemento verde sería la biela y el elemento azul sería la manivela. Observando este movimiento nuevamente, vemos la trayectoria rectilínea que hace el pistón, la trayectoria circular o movimiento circular que hace la manivela y el movimiento de rotación y traslación que hace el elemento 3, que en este caso sería la biela.
podemos apreciar en este movimiento también cómo ocurre desde un punto muerto inferior a un punto muerto superior. Ahí podemos observar movimiento nuevamente. Y por último, vamos a determinar los pasos para determinar el movimiento plano. Se localiza un punto en el cuerpo utilizando coordenadas para la posición S de ese punto con respecto a un origen fijo, así como el ángulo Z que se ha movido el cuerpo. Por geometría o trigonometría se realiza una relación entre la posición y el ángulo, de forma que se calculan las velocidades lineales y angulares v y omega derivando las ecuaciones de la posición S con respecto al tiempo. V es igual a ds de t y omega es igual a dz de t. Y las aceleraciones lineal y angular a y alfa derivando las ecuaciones de las velocidades v y omega con respecto al tiempo. A, aceleración lineal, es igual a dv de t y alfa, aceleración angular, es igual a d omega de t. Para resumir, podemos dar las siguientes conclusiones. Primero, se dio la definición de movimiento plano del cuerpo rígido. Segundo, se presentaron los diferentes tipos de movimientos que puede tener un cuerpo rígido y se realizó el análisis de cada uno de ellos. Y por último, se explicó la metodología a seguir para realizar el cálculo de las velocidades y aceleraciones de cada uno de los elementos componentes de un mecanismo.